Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Durante los primeros años del siglo XX, cuando el fútbol se estaba desarrollando en Guipúzcoa, la lucha por la hegemonía territorial era entre la Real y el Real Unión. Los irundarras, de hecho, llegaron antes. El club se fundó en 1902. Es como el conjunto Churiurdin uno de los fundadores de la liga, y cuenta en su palmarés con 3 títulos de Copa, todos ellos logrados antes de que se creara el Torneo de la Regularidad, en 1918, 1924 y 1927. El profesionalismo que llegaba al fútbol en aquellos años acabó devorando al Real Unión, y cuando bajó a segunda en 1932, lo hizo para nunca más volver por ahora a la máxima categoría del fútbol español. Por eso, la lucha con la Real cambió radicalmente desde los años 50, cuando el conjunto donostiarra creó su filial, el Sanse. Desde entonces, Sanse y Real Unión se han enfrentado en decenas de ocasiones en las categorías inferiores del fútbol español. La primera vez que se vieron las caras sobre el césped fue en la temporada 1957-58 en tercera división, en un doble enfrentamiento en Gal en la primera vuelta y en Atocha en la segunda, del que quedaron muchos elementos para el recuerdo. Cuando el Sanse visitó Irún en la jornada séptima, el Real Unión ya era líder de la categoría, no conocía la derrota y solo había dejado escapar un empate. El Sanse era cuarto, a 3 puntos del equipo irundarra, pero su trayectoria era mucho más irregular, con 3 victorias, 2 empates y una derrota. Y el partido, precisamente por esa vieja rivalidad, suscitó muchísimo interés. La prensa de la época recoge que Gal registró la mejor entrada en 25 años, gracias también a la enorme presencia de aficionados llegados desde Donostia, y eso que la Real estaba jugando al mismo tiempo en Atocha contra el Real Jaén, un partido de primera división que, por cierto, ganó por 2-0. El Real Unión quería defender con uñas y dientes su liderato, y salió atacando con firmeza la portería defendida por Goñi, a pesar de que le faltaron rematadores y acusaron la ausencia de Vázquez. No obstante, el equipo local se adelantó en el marcador a los 20 minutos de juego. Juanjo fue el autor del gol. El Real Unión jugaba con clase, mientras que el Sanse respondía con velocidad. Y por esa vía, Juanín logró el empate antes de que finalizara la primera mitad, confirmando la igualdad que había sobre el césped, cada equipo jugando con armas bien distintas. Las tornas cambiaron en la segunda mitad, y fue el Sanse el equipo que salió dispuesto a lograr la victoria. El justo premio al empuje de los potrillos llegó al cuarto de hora, cuando Azcárate subía el 1-2 al marcador. El filial entrenado por Elizondo pensó que el esfuerzo logrado para ponerse en ventaja podía ser suficiente y replegó sus líneas. Pero el Real Unión insistió hasta que una espléndida jugada de los locales la culminó de nuevo Juanjo cuando quedaban menos de 10 minutos para el final. Goñi para el Sanse y Zabaleta para el Unión trabajaron a destajo en la segunda mitad y lograron que el marcador no se moviera más de este 2-2. El Real Unión mantuvo así el liderato, y el Sanse, aunque perdía una posición y se quedaba quinto, se mantenía en el grupo de perseguidores de los irundarras. Cuando llegó el duelo en la segunda vuelta de los dos equipos guipuzcoanos en la jornada número 24, los dos se mantenían en la zona alta de la tabla, pero no era exactamente la misma situación. El Sanse sí era cuarto, con 30 puntos a 3 del líder, pero quien encabezaba la clasificación no era entonces el Real Unión, sino el Mirandés. 33 puntos tenía el conjunto que lideraba, uno más que el equipo guipuzcoano. Así que la visita del Real Unión a Atocha era interesante para ver cómo iban a afrontar ambos equipos las 10 últimas jornadas de la liga. Vaya por delante que el partido acabó con un marcador muy goloso para el aficionado, 4-2 para el Sanse, pero los cronistas de la época hablan de un partido feo y poco atractivo. Para empezar por el tiempo, lluvioso en Donostia, incluso con momentos de granizo, y eso hizo que en las gradas del viejo campo donostiarra hubiera menos gente de la que seguramente habría concurrido en circunstancias normales. En cualquier caso, si el partido de Gal ya fue movido, el de Atocha lo fue todavía más, a pesar de que el barro y el lodo fueron casi tan protagonistas del choque como los propios futbolistas. El primer tiempo fue para el Real Unión, por juego, por ocasiones, por físico y por marcador. Juanjo puso el 0-1 cuando quedaban ya muy pocos minutos para el final de ese primer acto del partido. Sí es cierto que el Sanse tuvo 2 ocasiones muy claras para adelantarse, pero no acertó. En una de ellas, Olano y Zabaleta chocaron, y el guardameta unionista tuvo que dejar su puesto al suplente, Sierra. Aunque hoy parezca inverosímil, cuentan las crónicas de la época que Zabaleta volvió 10 minutos más tarde a ocupar la portería visitante. El delantero realista acabó tocado, pero se quedó sobre el césped, al menos hasta el descanso. Olano, en todo caso, no saltó al campo cuando comenzó la segunda mitad.
pero cuando ya se habían disputado 7 minutos más, sí volvió con sus compañeros, que lo recibieron con alborozo. El Real Unión no aprovechó esos minutos de superioridad numérica para sentenciar el partido, y eso permitió que el Sanse reaccionara, mientras el estado del césped iba provocando que el partido fuera cada vez más rudo, por no decir violento. En una de esas jugadas, cuando aún no se había cumplido el cuarto de hora, Auropagita pegó una dura patada a Zugasti, y el colegiado del partido, Romo, expulsó al jugador del Real Unión. El Sanse sí quiso sacar partido de su superioridad numérica, y se lanzó al ataque. Poco después de que la Madera evitara el gol chururdín en un disparo de Gallastegui a los 19 minutos, Olano hacía el empate en un remate de cabeza junto al palo, después de un tumulto dentro del área del Real Unión en el que hubo de todo. Solo 3 minutos después, el filial daba la vuelta al marcador al conectar a Azcárate un buen remate tras un saque de falta del Asa. Los irundarras no se rindieron, e incluso con uno menos tuvieron una ocasión clarísima de empatar que salvó Zugasti bajo palos, ya batido Goñi. En el minuto 80, Lasa firmaba el 3-1, pero lo importante de esa jugada no fue tanto el gol, sino todo lo que sucedió. El gol llegó de penalti, por mano de un defensa visitante, pero las protestas fueron descomunales. Hubo tangana, golpes, empujones y de todo, el balón se ponía en el punto de penalti y se quitaba de allí. El árbitro decidió mandar a Barrena a los vestuarios, también expulsado, y el equipo visitante acabó así el partido con 9 futbolistas. Aún así, el Real Unión consiguió marcar después el 3-2 por medio de Vázquez, cuando todavía quedaban 6 minutos para el final. Pero en la siguiente jugada, Juanín se encargó de acabar con el sueño del Real Unión en una contra muy bien llevada que subió el 4-2 definitivo al marcador de Atocha. Al final de los 34 partidos, al final de la liga, el Sanse acabó flaqueando y se despidió de cualquier opción de ascender. Que las 3 últimas jornadas se contaran por derrotas y que la última victoria de los potrillos fuera en la jornada 29ª, acabó por sentenciar sus opciones. El Real Unión, en cambio, ganó 8 de los últimos 10 partidos y le sobró hasta la última jornada para finalizar como campeón de su grupo con 49 puntos, uno más que el Mirandés. Los irundarras perdieron ante el Sanse el doble duelo en el campo, pero finalmente fueron ellos los que lograron el premio que buscaban, el ascenso a segunda división.